Hola, bienvenidos a Real y Ficción. Mi nombre es Héctor y soy escritor. No youtuber, no tiktoker, ni influencer. El Ángel Sombrío es una novela de amor que sucede en el entorno terrible y doloroso de uno de estos hechos. El año 1453, una de las fechas dispuestas como el fin de la Edad Media. Oí varios gritos de aviso y me arrojé al suelo al mismo tiempo que los turcos disparaban conjuntamente todas las piezas de su artillería en una infernal andanada. El viento pronto barrió las negras nubes de humo. Cuando el estrépito y los gritos se extinguieron, advertí que Giustiniani había sido derribado y estaba sentado en tierra. En un lado de su coraza vi un boquete del tamaño de mi puño, causado por una bala de plomo que lo había alcanzado diagonalmente por la espalda. En un instante su rostro se tornó gris, huyendo de él toda vitalidad. A pesar de su cabello y barba recién teñidos, parecía un anciano. Escupió una bocanada de sangre. Han dado en el blanco, dijo. Este es mi fin. Perdonen un poco la especialización que voy a hacer. Y es que los profesionales de la historia dividimos el pasado del hombre en 5 grandes bloques para intentar someterla a las leyes estrictas de su estudio como disciplina científica. Dividimos la historia pues en estas partes. Hablamos de la prehistoria, que es desde que se conoce la existencia del primer homínido hasta la aparición de la escritura. La historia antigua, que es desde la aparición de las primeras ciudades hasta el año 476 después de Cristo. La historia de la Edad Media desde el 476 hasta el 1453. La historia moderna desde el 1453 hasta 1789. Y por último, la historia contemporánea desde 1789 hasta hoy. Cada división entre uno y otro periodo tiene como base un hecho histórico de gran trascendencia para la humanidad que a partir de ese hecho ya no fue la misma que antes de ese. En especial desde el punto de vista socioeconómico, porque cada uno de esos hechos creó una nueva forma de basar la creación de riqueza y con ella las formas políticas de controlarla. Desde que se tienen noticias de la primera vez que el hombre decidió crear un grupo que iba más allá de la familia para subsistir, hasta la Revolución Francesa, algunos de estos hechos han cambiado al mundo como se le conocía. El Ángel Sombrío es una novela de amor que sucede en el entorno terrible y doloroso de uno de estos hechos, el año 1453, una de las fechas dispuestas como el fin de la Edad Media. Algunos historiadores que no andan del todo descaminados toman como base de este cambio el año 1492, cuando Colón llegó a América, pero este es un debate en el que no quiero meterme y que no nos interesa. ¿Qué me interesa? ¿Qué sucedió en 1453? El gran imperio romano, o lo que quedaba de él, la cuna de la civilización moderna, estamos hablando del orbe clásico, al cual debemos la base de nuestro mundo occidental, desapareció como imperio a través de la caída de su capital, la ciudad de Constantinopla. Cercada por los otomanos y consumida por una crisis interna a la que se miraba con una dignidad desusada, Constantinopla, que a partir de ese momento pasó a ser Estambul, fue invadida por las tropas otomanas comandadas por Mehmed II, dando por terminado el imperio bizantino y con ello un nuevo reparto de las relaciones económicas y de poder del mundo hasta entonces conocido. Bajo el personaje de Johannes Angelus y con la impronta y el éxito que traía de su novela histórica anterior, además de una puntillosa investigación histórica, el escritor finés Mika Waltari se adentra en una de sus novelas menos conocidas, escrita en forma de diario por este Johannes, francés de origen griego, que se dedica con una entrega inexplicable, uno no entiende por qué lo hace, a la defensa de una ciudad
que sabe destinada a caer en manos del enemigo. Tú lees y te das cuenta que va a suceder. La novela es fácil de leer, a veces cruda, incómoda y desesperada por esa predestinación inamovible al fracaso a la que se aboca una ciudad. Otras veces la novela está plagada de páginas de una belleza consistente, una atmósfera muy de Shakespeare, muy shakespeariana, con una ternura que a veces parece razonar el melodrama, salvándose por muy poco de él, pero en cualquier caso una novela imposible de soslayar, con un estilo que convive sin molestar entre esa prosa directa, despiadada y grave para describir la crueldad que trae una guerra, con otro que en pocas líneas nos detalla con una fuerte sensibilidad y belleza plástica la pasión de un amor casi adolescente y trastornado. El trazado de los personajes es muy destacable. Los grandes personajes de la literatura son casi, sin excepciones, seres de los cuales es difícil dilucidar la bondad o la maldad en determinados momentos de su crecimiento como personas, ¿no? Y varios de los secundarios del Ángel Sombrío son parte de esa gran familia literaria, con muchos matices, en especial los secundarios, que los hace difíciles de juzgar en términos de morales o éticos. La fascinación de Mika Waltari por los momentos de transición histórica se refleja en su meticulosa descripción del asalto final, en la página, una de las páginas finales del diario. Al aproximarse a la muralla, las culebrinas y arcabuceros turcos abrieron fuego, al tiempo que una nube de flechas caía silbando sobre nosotros. Cientos de escaleras de asalto se apoyaron simultáneamente contra nuestro terraplén provisional. Y luego, en medio de alaridos de terror e invocaciones a Alá, se abatió la primera oleada humana. Pero las escalas fueron volcadas y el enemigo al pie de la muralla recibió una lluvia de flechas, pez hirviente y plomo fundido. El fragor del combate era tan ensordecedor que pronto no pudimos oír nada. Los turcos atacaban a lo largo de toda la muralla que daba al campo y toda su artillería comenzó a zonar hacia el puerto y el mar. Para transmitir la intensidad del momento histórico, Waltari optó por una estructura narrativa en forma de diario. El Ángel Sombrío es un diario, el de Giovanni Angelos, durante el sitio de Constantinopla, y está estructurado con acotaciones más o menos diarias desde finales del año 1452 hasta la fecha del 29 de mayo de 1453. Ya conocemos la fuerza argumental del diario en la narrativa, desde Drácula hasta Amistades Peligrosas. Este formato permite a Mika Waltari combinar la inmediatez de los eventos históricos con la perspectiva íntima del protagonista, y esto es lo que lo hace grande, como ya lo vimos en Sinué. La novela comienza precisamente el 12 de diciembre, cuando este hombre de 40 años, quien había conocido mucho y vivido varias vidas, es testigo de la firma del Tratado de Unión entre las iglesias oriental y occidental. Este momento inicial marca el comienzo de una cuenta regresiva hacia la caída de la ciudad de Constantinopla. Algunos críticos consideran que esta novela es la obra maestra de Mika Waltari. Yo lo pongo en duda. Es un autor que siempre estuvo y estará marcado por Sinué el egipcio. Existen similitudes entre ambas, en especial por Sinué y Johannes, protagonistas de ambas novelas. Aunque secundarios de la historia que viven, en realidad la historia hay personajes más importantes que ellos, pero sin embargo son ambos personajes literarios protagonistas de sus historias, y además que tienen una excesiva conciencia excesiva por decir algo, pero no, para mí no es excesiva, pero una importante conciencia del momento en que viven, con una capacidad de análisis anticipatorio casi dignos de adivinos. Justo es decir que casi todas las novelas del género histórico terminan por caer en este detalle. La mayoría de las novelas históricas crean un personaje que está demasiado involucrado en las circunstancias históricas de las que forman parte, pero no sería posible de otra forma para poder llegar a trazar un amplio espectro de la época a la que pretenden representar. Sin embargo,
Las novelas de Waltari, las novelas de Mika Waltari, como ya he dicho en otros momentos, trascienden al personaje. Al final, cada frase de sus novelas son pesquisas y reflexiones del carácter humano, de la relación del hombre frente al poder, al amor, a sus semejantes, y nos acercan muchísimo a aspectos y conflictos actuales en la medida en que asistimos a conflictos y aspectos históricos. Con esta novela, Waltari trascendió su ya amplia obra literaria desde Sinué, el egipcio, dejando obras de una fuerte, marcada tendencia histórica. Escribió muchas novelas hasta reconocérsele 29 publicadas, y no todas son del género histórico, pero ninguna de ellas tuvo la trascendencia como las que sí son de carácter histórico. El Etrusco, Marco el Romano, El Peregrino, que en fin, en general todas han marcado un estilo en Mika Waltari. Todas ellas, todas estas novelas están ya en la memoria colectiva como novelas que pasarán sin grandes contratiempos de una generación a otra y siguen pasando. ¿A qué más puede aspirar un escritor? Gracias y hasta el siguiente. Rubrico mis libros como H.G. Quintana y con la misma firma podéis encontrarme en redes. Escribo novelas, ficción, también ensayos, donde me concentro en las técnicas creativas de la literatura y el cine. Puedes comprar mis libros en Amazon, Apple Books, Barnes & Noble, La Fnac, librerías y en múltiples tiendas de internet. También puedes suscribirte a Realificción y dar me gusta a estos vídeos. Si lo prefieres, me escribes a contacto@realificcion.com para solicitar algunos de mis servicios, desde la escritura de un libro, la corrección ortotipográfica y de estilo, hasta la publicación en papel o diferentes formatos electrónicos. También puedes hacerlo para colaborar o simplemente comentarme algo. No te pierdas los nuevos proyectos.